Una familia negra es rodeada por la policía en su propio jardín, todo por una llamada basada en miedo y prejuicio. El sargento Whitaker, guiado más por presión interna que por hechos, estuvo a segundos de cometer un error irreversible. Pero Marcus Reed, lejos de responder con rabia, usó su temple de comandante para desescalar lo que pudo terminar en tragedia. Y solo escuchen qué giro inesperado lo cambió todo y cómo, esta vez, la justicia no gritó, actuó. Maple Glen dormía tranquilo bajo un cielo anaranjado que ya se tornaba cobalto. Era uno de esos vecindarios donde las casas parecen susurrar entre sí al atardecer, donde los perros ladran solo para saludar y las luces del porche bastan para disuadir cualquier sombra. Allí, en la esquina de Oak Ridge Lane, la familia Reed descargaba lentamente su vida de un sedán gris oscuro, uno de esos autos que no llaman la atención, práctico, silencioso, como lo eran Marcus y Alana, una pareja joven, reservada, que apenas llevaba 2 semanas en el barrio. Marcus, con ropa deportiva todavía húmeda por el calor del entrenamiento, tenía en brazos al pequeño Noah, envuelto en una mantita azul con estrellas bordadas. Su mirada oscilaba entre el llanto cansado del bebé y el lento andar de su esposa, que se agachaba para levantar la última caja del maletero. Ella llevaba el cabello recogido en una coleta improvisada y sostenía la lista de pendientes con la otra mano. El día había sido largo. Pero en esa escena cotidiana no había miedo, ni sospecha, solo familia. Lo que no sabían era que al otro lado de la calle, tras una persiana ligeramente abierta, Harold Halverson observaba con creciente inquietud. Jubilado, viudo y algo paranoico desde el robo en la cuadra vecina el año anterior, había hecho del vecindario su propia torre de vigilancia silenciosa. Y aquella noche, las siluetas en movimiento, los objetos en las manos, la repetición de entradas y salidas rápidas encendiaron su imaginación. No reconocía la cara de Marcus desde esa distancia, ni tenía claro si esa casa ya estaba ocupada. Solo vio a un hombre negro con un bebé, y no entendió lo que veía. Temblando levemente, buscó el teléfono. «Emergencias, ¿cuál es su situación?» «Sí, creo que están forzando una casa, no estoy seguro, hay movimiento extraño, cajas, parece que están entrando por la fuerza». El operador le pidió más detalles. Harold miró con nerviosismo, no sabía qué decir exactamente, solo repitió, «no parecen los dueños». Una afirmación basada en nada más que en una suposición, pero suficiente para que se enviara una patrulla de rutina. Y entonces, la tranquilidad se rompió. Un par de minutos bastaron. El rugido breve de un motor, luego el chirrido de neumáticos que no respetaron el bordillo. Las luces intermitentes bañaron el frente de la casa de los Reed en rojo y azul, parpadeando sobre la fachada como un latido irregular. 2 agentes descendieron con rapidez, el sargento Cole Whitaker al frente y la oficial Morales a su lado. No preguntaron, no observaron, ya venían decididos. «¡Manos arriba! ¡Al suelo! ¡Ahora!», gritó Whitaker, con voz firme, autoritaria, casi desbordada. Alana dio un paso atrás por reflejo. El portabebés tembló sobre su pecho. Los ojos de Noah se abrieron al sobresalto. Marcus giró con el niño en brazos, alzó una mano con cautela y con la otra trató de proteger al pequeño. «Estamos en nuestra casa», alcanzó a decir él sin levantar la voz, tratando de no alarmar más. Pero no lo escucharon. El foco de una linterna lo cegó de inmediato. Otro rayo iluminó el rostro de Alana. El vecindario, antes silencioso, se activó. Algunas cortinas se movieron, un portón se entreabrió. Un perro ladró. «No se muevan, identificación ahora mismo». «Mi hijo, por favor», dijo Alana, con la voz entrecortada. Intentaba hablar, explicar, contar que habían firmado el contrato hace días, que el buzón ya tenía su apellido, que Noah apenas tenía 4 meses y que no querían problemas. Pero las palabras no cabían en aquella escena que ya se había salido de control. La tensión era densa como vapor atrapado en una habitación cerrada. Marcus dio un paso lento, no desafiante, sino calculado. Su mente, entrenada para detectar riesgo, le gritaba que un solo malentendido, un movimiento, un temblor, podría convertir una mudanza en una tragedia.
Había visto demasiadas veces, en otros contextos, cómo la percepción puede ser más peligrosa que cualquier amenaza real. Y ahora esa percepción caía sobre su familia como una sombra pesada e injusta. «Estamos entrando, esta es nuestra casa», insistió, esta vez con tono más firme, sin elevarlo. Pero los oficiales no cedían. Cole Whitaker mantenía su mano firme en el arma. Los músculos de su mandíbula temblaban. Llevaba semanas acumulando reportes, trabajando turnos dobles, con una lista de objetivos mentales que le hacían ver cada escena como una posible emboscada. No quería fallar otra vez, no pensaba volver al departamento con una historia mal resuelta, y en ese momento su intuición, fallida, le decía que algo no cuadraba. La oficial Morales, en cambio, dudó. Observó al bebé, vio la expresión de Marcus, su instinto no le gritaba amenaza, sino error, grave, inminente. Tragó saliva y bajó levemente la linterna, pero todavía no se atrevía a intervenir. En el rostro de Alana vio algo que no había visto en entrenamientos ni simulaciones. El miedo real de una madre que no sabe cómo proteger a su hijo cuando la amenaza viene precisamente de quien debería protegerla. Y así, en esa intersección de rutina y prejuicio, la escena se mantuvo suspendida por segundos que parecían eternos. Todo por una llamada equivocada. En cuestión de segundos, la calle entera dejó de ser lo que era. Lo que antes era una noche templada, envuelta en rutina, se transformó en un escenario contaminado por una emoción que se mueve rápido y sin forma: la sospecha. No venía sola. Llegó con luces parpadeantes, con voces endurecidas por la costumbre y con el ruido de puertas de patrulla que se cierran como advertencia. La patrulla número 271 del Departamento de Policía de Maple Glen tenía un historial limpio. Pero esa noche no contaba con antecedentes, contaba con impulsos. Con la sensación acumulada de semanas difíciles, vecindarios desconfiados y reportes cada vez más alarmistas. El sargento Cole Whitaker no era un novato. 20 años de servicio lo habían curtido en las calles, sí, pero también lo habían desgastado. Había aprendido a mirar rápido, a reaccionar primero, a dudar siempre. Su mirada ya no buscaba detalles, escaneaba patrones. Y cuando sus ojos vieron cajas, siluetas, movimiento nocturno, no vio una mudanza, vio una irrupción, una posibilidad de error, o peor, otra situación que podía salirle mal. Porque hacía apenas 3 meses, en otro barrio, había dudado. Un instante de duda que permitió una fuga. Lo habían reprendido, le bajaron del puesto temporal que aspiraba. Desde entonces, su brújula interna apuntaba a una sola dirección: a anticiparse. Aunque eso significara ver amenazas donde no las había. Aunque eso significara que, esa noche, confundiera a una familia con un peligro. Al lado de Whitaker estaba la oficial Jenna Morales, recién transferida desde la ciudad. Traía consigo entusiasmo, sí, pero también el peso de una realidad que ya conocía bien. Errores que se pagan en vidas, en titulares, en noches sin dormir. Jenna era estricta con el procedimiento no por falta de criterio, sino porque sabía que un paso fuera del protocolo podía significar demasiado. Sin embargo, desde el momento en que sus botas tocaron el césped del jardín de los Reeds, algo en su interior empezó a tensarse. No eran las voces, no era el bebé, era la duda que se abría paso entre los gritos. «¡Manos arriba! ¡Ahora!», gritó Whitaker por tercera vez, como si cada repetición reforzara su autoridad, como si así pudiera borrar el riesgo de equivocarse. Marcus obedecía, despacio, sin brusquedad. Alzaba los brazos como alguien que sabe que en ese momento el control no está en sus manos. Noah lloraba con fuerza, confundido por el estruendo de voces que no entendía. Alana, con el rostro enrojecido por la tensión, miraba a los oficiales sin saber si hablar o callar, si moverse o quedarse inmóvil. El aire estaba cargado, invisible pero cortante. Desde su casa, Harold Halverson seguía mirando, ahora con el gesto fruncido. Ya no estaba seguro de lo que había hecho, pero no salía, no decía nada. Quería creer que su llamada había evitado algo, o, en el fondo, temía que su error ya no pudiera corregirse. Había querido hacer lo correcto, como decía siempre en las reuniones del barrio,
Pero la corrección sin contexto, cuando se basa en una suposición sin rostro, suele construir injusticias silenciosas. Mientras tanto, Morales analizaba rápido. El bebé, la mujer asustada, el hombre que no grita, que no discute, que parecía contener una fuerza entrenada, controlada. No había señales de agresividad, no había armas, no había nada que justificara el tono con el que estaban abordando todo aquello. Y sin embargo, bajarse la guardia en un mal momento también podía costar caro. La calle observaba en silencio. Detrás de algunas ventanas, vecinos grababan con teléfonos móviles, otros simplemente escuchaban, pero la indignación se filtraba como una ola subterránea. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué tanto escándalo? ¿Acaso no son los nuevos del número 16? La desconfianza como una tinta derramada en agua ya se había extendido por toda la cuadra. Y lo peor era que nadie sabía bien contra quién estaba dirigida. ¿Contra los Reeds? ¿Contra la policía? ¿Contra el miedo que todos fingían no tener? Marcus, aún con el bebé entre los brazos, mantuvo la postura. Su respiración era lenta, medida. No decía más, no rogaba, no acusaba. Sabía, como hombre entrenado en entornos de alta presión, que había momentos donde cualquier palabra puede ser un detonador, y ese momento era exactamente uno de ellos. Oficial, mi esposa tiene a nuestro hijo. Estamos mudándonos. Esta es nuestra casa. Pueden verificarlo. Lo dijo sin alzar la voz, pero con la precisión de alguien que había pronunciado frases similares en circunstancias más extremas, aunque nunca en su propio jardín. La oficial Morales intercambió una mirada con Whitaker. Él no parecía dispuesto a bajar la guardia. Ella sí, pero no se atrevía aún a romper la cadena de mando, no sin una razón sólida, no sin una pieza más del rompecabezas. Y sin embargo, esa pieza parecía estar frente a ella, envuelta en una mantita azul, llorando sin entender por qué lo rodeaban luces, gritos y miedo. En ese instante, lo invisible se volvió evidente. No era una operación policial, era una escena contaminada por la sospecha. Una sospecha que nadie se atrevía a cuestionar abiertamente, pero que lo dominaba todo, las decisiones, los gestos, incluso el silencio. Porque una vez que entra en escena, la sospecha tiene una habilidad particular, convertir lo inocente en sospechoso y lo cotidiano en peligroso. Y en esa noche, que ya no era tranquila, esa transformación ya estaba completa. El momento pendía de un hilo. Un silencio espeso, tenso, envolvía el jardín delantero de los Reeds como si el aire mismo contuviera la respiración. Marcus Reed mantenía los brazos en alto, con el pequeño Noah apoyado contra su pecho en un portabebés gris. Sus ojos no suplicaban, observaban, calculaban y, sobre todo, protegían. Hasta entonces, Marcus había mantenido el perfil bajo, midiendo cada palabra, sin mostrar resistencia ni sarcasmo. Pero algo cambió. No fue un grito, ni un acto de desafío físico, fue su voz. Su tono viró de conciliador a táctico, como si un interruptor se activara internamente. «Oficiales», dijo con una firmeza que contrastaba con el caos, «aseguren el perímetro, bajen el tono, hay un menor involucrado». Las palabras no eran una súplica, ni una exigencia. Eran instrucciones, claras, concisas, exactamente como las que se escuchan en operaciones donde el margen de error es cero. Y aunque dicha con calma, tenían un peso que atravesó el ruido ambiente como un cuchillo en el agua. El sargento Whitaker sintió un rayo de irritación quemarle la garganta. Se giró de golpe, con el ceño fruncido, como si le hubieran arrebatado la autoridad con una sola frase. «¿Me estás diciendo cómo hacer mi trabajo?», escupió, con más ego que control, incapaz de aceptar que alguien en ese momento tomara las riendas. Pero Marcus no respondió. No retrocedió, no desafió, solo sostuvo la mirada de Whitaker por una fracción de segundo, con la misma expresión que tendría alguien que ya ha visto cosas peores, mucho peores, y que ahora simplemente intenta evitar que el presente se convierta en una tragedia innecesaria. Alana, mientras tanto, se movía rápido pero con un control impresionante. Su respiración era corta, su pecho subía y bajaba con ansiedad, pero su mente seguía enfocada.
Sabía que discutir no funcionaría. Sabía que explicar ya no bastaba. Así que hizo lo único que podía dejar constancia real. Sacó su teléfono y comenzó un live stream. No lo hizo para exponer, no lo hizo para viralizar. Lo hizo por si algo salía mal, por si la memoria de los hechos debía reconstruirse después. Su cámara enfocaba la escena con discreción, pero también con precisión. El llanto de Noah seguía de fondo, un sonido agudo, débil pero constante, y, de algún modo, más poderoso que cualquier grito. La oficial Morales, aún en posición, sintió algo en su pecho. No era miedo, era reconocimiento. Aquella voz de Márquez, la forma en que respiraba antes de hablar, el control que ejercía sobre su lenguaje corporal, la manera en que nunca bajaba la guardia, pero tampoco provocaba, no era normal. No era alguien común, y definitivamente no era alguien improvisado. Un oficial entrenado sabe cuándo está frente a otro. Y entonces Márquez hizo algo inesperado. Sin bajar los brazos del todo, porque sabía que incluso eso podía malinterpretarse, giró levemente su torso, y con la mano izquierda sacó con lentitud de su bolsillo una billetera táctica de identificación militar. La mantuvo abierta, extendida hacia el frente, como quien ofrece un dato que no busca impresionar, sino evitar una desgracia. Marcus Reed, comandante, Primera Fuerza de Operaciones Especiales, Delta. El silencio que siguió no fue cualquier silencio, fue uno cargado de significado. Por un segundo eterno, ni Whitaker ni Morales dijeron nada. La calle quedó quieta. La cámara del teléfono de Alana, aún en vivo, captó el momento exacto en que los rostros de los agentes pasaron de la tensión al desconcierto. Ese nombre no era solo un nombre. Era una advertencia no amenazante, una revelación que cortaba como una verdad imprevista. First SFODD no era una sigla más. Quien conociera el mundo militar sabía lo que eso significaba. Significaba operaciones clandestinas, significaba entrenamiento extremo, significaba que el hombre al que le gritaban minutos antes no solo sabía lo que era el peligro real, sino que probablemente había sobrevivido a él más veces de las que podía contar. Y lo más inquietante no era eso. Lo más inquietante era que él no había usado ese título para intimidar, sino para evitar un desastre. Whitaker bajó lentamente el arma, como si el peso de su decisión anterior comenzara a caer sobre sus hombros. El sudor se acumulaba en su frente. Su mandíbula aún estaba tensa, pero su postura ya no era la misma. Morales, por su parte, dio un paso atrás, como para replantear todo lo que había visto hasta ese momento. El livestream seguía grabando, y quienes lo veían en directo, vecinos, amigos de Alana, curiosos en redes, comenzaron a entender que aquel hombre de camiseta gris, con un bebé en brazos, no era simplemente un padre joven atrapado en una situación incómoda. Era un comandante, uno de los más altamente entrenados del país, y estaba siendo tratado como sospechoso en la puerta de su propio hogar. En muchas pantallas, en muchos chats, en muchas conversaciones, la rabia cambió de foco. Dejó de centrarse en qué estaba pasando y empezó a enfocarse en una sola pregunta, cada vez más repetida. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo se llega a gritarle a un hombre que ha dedicado su vida a proteger su país delante de su hijo por una llamada que nunca debió haber sido tomada como una alarma real? Ese era el peso del nombre, que Marcus nunca usaba. El nombre que no debía decirse, pero que esa noche tuvo que salvar más de una vida. En la radio, el sonido de estática se mezclaba con la voz mecánica de la operadora Denise Park, firme como metrónomo, desprovista de emoción, pero cargada de significado. Confirmado. El capitán Marcus Reed está activo. Asignación First SFODD. La dirección corresponde al contrato de arrendamiento presentado hace 11 días. El inmueble está a su nombre. La frase cayó como un golpe seco dentro del vehículo de apoyo, pero también como una descarga eléctrica sobre quienes aún permanecían de pie frente a la casa de los Reed. Y aunque el volumen de la radio no era alto, fue suficiente para que Whitaker y Morales oyeran con claridad.
Más que eso, fue suficiente para que se acabaran las dudas. Junto al seto que bordeaba su jardín, el vecino Harold Halverson, el hombre que lo había empezado todo con una llamada, seguía oculto entre sombras. Encogido, torciendo las manos sobre su camisa de franela, murmuró apenas audiblemente: «Yo solo quería ayudar». Pero su voz no podía alcanzar el centro del torbellino que había provocado. Nadie lo miraba, nadie le respondía, porque el momento ya no le pertenecía. El centro ahora lo ocupaban las consecuencias. Cole Whitaker, el sargento al mando, no se movía. Estaba rígido, inmóvil. El puño derecho aún rozaba la funda del arma, pero sus dedos no apretaban. Aquel hombre, acostumbrado a tomar decisiones rápidas, se encontraba ahora frente a la que más le costaba: aceptar que se había equivocado. Y no por falta de entrenamiento, ni por mala intención, sino por algo más profundo, más inquietante: por miedo. El miedo que se filtra entre turnos largos, reportes distorsionados y una cultura de sospecha que hace que a veces lo primero que uno ve no es lo que realmente está frente a sus ojos, sino lo que teme encontrar. Y si Whitaker era sincero consigo mismo, cosa que rara vez permitía, sabía que esa noche no había seguido el protocolo con precisión, que actuó primero por impulso, que no evaluó todos los elementos, y que ese impulso, tan pequeño y tan cargado de intención, podía haber tenido consecuencias irreparables. La oficial Morales, en cambio, rompió la quietud. Dio un paso adelante, bajó su arma sin dudarlo, y por primera vez desde que descendió de la patrulla, sus palabras no fueron parte de un guión. Miró a Marcus, miró a Alana, y habló con la voz que uno solo encuentra cuando está dispuesto a decir la verdad sin excusas. «Señor Reed, señora Reed, permítanme corregir el procedimiento. Me equivoqué en la aproximación, no en la intención, pero sí en el modo». Ese gesto, tan simple como bajar un arma, quebró la tensión. No la borró, pero sí la desarmó, como si al reconocer el error, Morales abriera una puerta que todos los presentes necesitaban cruzar. Marcus, sin bajar aún del todo la guardia, asintió, no con superioridad, no con rencor, sino con un respeto silencioso que curiosamente tenía más autoridad que cualquier grito. «Gracias», dijo él. «Por favor, apaguen la sirena. Está asustando al niño». Alana, que seguía sosteniendo a Noah con un brazo y el teléfono con el otro, sintió por fin que podía respirar. Guardó el celular. No porque todo estuviera bien, sino porque en ese instante entendió que lo más importante ya no era documentar, sino consolar. La patrulla apagó las luces. El parpadeo azul y rojo desapareció de la fachada como si alguien hubiera retirado el telón de una obra demasiado tensa. Lo único que quedó fue el murmullo lejano de una radio encendida y el llanto suave de un bebé que lentamente comenzaba a calmarse. A unas cuadras de ahí, en la estación de distrito, el supervisor de guardia escuchaba la grabación en tiempo real. Su ceño se fruncía al ritmo de cada decisión mal calculada. Su expresión se endureció especialmente al oír el momento en que Whitaker pisó el césped y comenzó a dar órdenes sin causa probable clara, sin esperar verificación, sin observar el contexto. Sabía que eso tendría consecuencias administrativas, pero también sabía que lo que más daño hacía no era el error técnico, sino lo que ese error representaba. Mientras tanto, en la escena, Marcus seguía en silencio, pero su lenguaje hablaba por él. No pidió explicaciones, no levantó la voz, no buscó el castigo, y aún así fue él quien tuvo el mayor poder esa noche. Porque pudo haber humillado, pudo haber reaccionado, pudo haber devuelto la rabia con rabia, pero eligió lo que muy pocos pueden, ser más grande que la ofensa. Él, comandante de una de las unidades más letales y secretas del país, hombre acostumbrado a liderar operaciones en silencio, eligió demostrar algo que no se enseña en manuales: cómo se apaga un incendio antes de que consuma lo que más se ama. Ese acto, invisible para algunos,
fue evidente para muchos. Los vecinos, que ya hablaban entre susurros, comenzaron a mirar a Marcus no con miedo, sino con una mezcla de respeto y vergüenza, porque vieron lo que todos temían ver, un error de proporciones delicadas del que aún se podía aprender. Y ahí estaba la verdadera enseñanza. No en la placa, no en el rango, sino en la elección. Marcus pudo ganar por fuerza, pero eligió ganar por ejemplo. Y en ese instante, incluso Whittaker, con toda su rigidez, lo supo. Había sido testigo de una lección que no olvidaría jamás. La mañana siguiente llegó con un sol pálido y un aire más liviano, como si el propio vecindario, tras una noche de tensión contenida, respirara por fin con libertad. El césped de las casas brillaba con el rocío habitual, las bicicletas de los niños seguían apoyadas en las verjas, y los buzones, sin querer, ya no eran solo receptores de cartas, sino testigos mudos de un error que marcó a todos. En la estación central de Maple Glen, las ruedas del procedimiento se activaron con rapidez. No por presión pública, ni por temor a una denuncia, sino por algo mucho más raro y valioso: conciencia. El jefe de policía, Kenneth Doyle, hombre sobrio y poco dado a gestos teatrales, convocó a los medios locales. Sin rodeos ni frases vacías, leyó un comunicado breve pero claro. Aceptó la responsabilidad institucional, pidió disculpas a la familia Reed y confirmó la suspensión temporal del sargento Whittaker mientras se llevaba a cabo una revisión completa del incidente. No buscó escudos, no culpó a la situación, solo dijo: cuando se rompe la confianza, la única forma de reconstruirla es actuando con humildad y hechos, y eso empieza hoy. La oficial Morales, por su parte, no esperó instrucciones. Se presentó voluntariamente para ser reasignada a capacitación y solicitó participar en talleres sobre sesgos inconscientes y resolución de conflictos civiles. No lo hizo como castigo, sino como paso adelante. En privado, escribió una carta a los Reed. No pedía perdón de forma automática, compartía lo que sintió, lo que aprendió y ofrecía su disposición a mejorar. No hubo discursos grandilocuentes, no hubo entrevistas emocionales, hubo algo mucho más valiente: reconocimiento del daño y una ruta clara para repararlo. Pero lo que nadie esperaba fue la propuesta que llegó desde la misma casa que, la noche anterior, fue escenario de tensión. Marcus Reed no quería represalias, quería soluciones. Se reunió con el jefe Doyle y con la firmeza tranquila que lo caracterizaba, presentó una idea concreta: crear un programa conjunto entre el Departamento de Policía y la comunidad. Entrenamientos reales, escenarios de estrés controlado, prácticas sobre cómo abordar familias con menores, discusión de sesgos implícitos y, lo más importante, participación vecinal directa. Las llamadas de emergencia no deberían ser el inicio de un conflicto, dijo Marcus, sino el inicio de una solución. Pero para eso, todos, nosotros, ustedes y ellos, tenemos que aprender a ver primero y juzgar después. El departamento aceptó. Y lo que comenzó como una noche oscura se transformó, paso a paso, en un punto de inflexión. Una semana más tarde, el primer taller piloto se realizó en el centro comunitario de Maple Glen. Asistieron agentes, vecinos, jóvenes, adultos mayores. Nadie fue obligado, fueron porque querían entender. Entre ellos, Harold Halverson. Llegó con paso lento y una bandeja de galletas caseras. Se sentó en la última fila con la mirada baja y las manos temblorosas. Cuando le tocó hablar, dijo: «Yo fui quien hizo la llamada. Pensé que estaba protegiendo, pero no me detuve a observar. Solo vi lo que temía ver». Nadie lo interrumpió, nadie lo señaló, nadie se levantó indignado, porque el objetivo no era castigar, era transformar. En casa, Alana grabó un último video. Sin tensión, sin gritos, sin filtros. En él se veía a Noah dormido plácidamente en su nueva cuna, rodeado de peluches y una luz tenue. Al final del video, escribió una frase sencilla: «La verdadera seguridad no se mide en armas, sino en entendimiento».
Y esta vez, el entendimiento ganó. Ese clip se volvió viral no por escándalo, sino por esperanza. Porque el público no sintió satisfacción por ver a alguien caer, sintió alivio al ver que la próxima llamada podría terminar distinto, que alguien escuchó, que alguien actuó, que alguien cambió. Y ahí, en esa diferencia tan sutil como poderosa, vivía el verdadero significado de justicia invertida. No en el castigo inmediato, no en la venganza pública, sino en el momento en que el poder que podría aplastar, elige proteger. Y el miedo que podría incendiar, aprende a escuchar. Maple Glen volvió a ser el barrio tranquilo de siempre, pero esta vez con algo nuevo: memoria. Una memoria compartida, tejida no con resentimiento, sino con propósito. Una memoria que no necesita repetirse, porque ya dejó su lección. Y así, bajo los porches donde antes reinaba la sospecha, el silencio volvió. Pero no como olvido, sino como paz aprendida.